Comenzamos la sesión 53ª de nuestro curso de Teología Natural dentro del último tema, el que habla de la providencia divina y la libertad humana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sancta María sede sapientiae, ora pro nobis. En la sesión anterior, recordáis, nos habíamos quedado hablando tanto del conocimiento de Dios como de su voluntad. Habíamos visto toda la cuestión de la voluntad de Dios respecto a algunas cosas que tenían que ver con las acciones libres, como Santo Tomás decía que Dios estaba más allá de la distinción que nosotros vemos en los entes entre lo necesario y lo contingente, pero nos habíamos quedado en una distinción que emplea Santo Tomás, tomada de San Juan Damasceno, de la distinción de la voluntad entre voluntad antecedente y voluntad consecuente. Vamos a verlo porque esto lo saca Santo Tomás en varios lugares. Vamos a ver tanto el de la Suma como el de, creo que el otro era el de Veritate, era más amplio el otro era del de Veritate. Antes de pasar a decir alguna cosilla muy sencilla sobre la predestinación y cómo hay que entenderlo en Santo Tomás, etc. Bien, ante todo, como esto ya lo habíamos visto, la distinción de voluntad aquí el problema que se plantea es, dice Santo Tomás, bueno, la voluntad de Dios se cumple, sí, pero en la Sagrada Escritura leemos que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la salvación. Obviamente, como Santo Tomás no es Orígenes, entiende que no todos los hombres se salvan. Entonces, ¿se cumple o no se cumple ahí la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que pasa? Para esto está la distinción de voluntad antecedente y voluntad consecuente. Nos explica ante todo Santo Tomás que esta distinción no es aplicable a la voluntad de Dios, digamos a la voluntad de Dios en sí misma, porque en ella no hay un antes y un después, sino más bien esta distinción hay que aplicarlo a lo querido, a las cosas queridas por la voluntad de Dios. Y aquí nos va a poner Santo Tomás un ejemplo, dirá que cuando se quiere algo, cuando algo es bueno, sí es querido por Dios. Lo que pasa es que decimos que algo es bueno o malo según diversas consideraciones. Por ejemplo, considerado de manera absoluta, simpliciter, sin más, es bueno que el hombre viva, y en cambio matarlo es malo. En cambio, si algún hombre es un homicida, o es un asesino, o un peligro social que quiere destruir la sociedad, dice Santo Tomás, es bueno que muera. Obviamente no entramos ahora aquí en la cosa de la legitimidad o no en qué casos de la pena de muerte. Simplemente Santo Tomás se limita a hablar conforme a la ley de aquella época, o sea, teniendo presente las circunstancias. En lugar de la pena de muerte, no sé, lo mismo se puede decir de los bienes. Un hombre tiene determinados bienes, es bueno que los posea, pero puede darse alguna circunstancia, si va a hacer mal uso de ellos, se los va a emplear pues para atacar a otro o para lo que sea, pues habrá que quitarle. Alguien está armado, pues habrá que desarmarle, en fin, el ejemplo que queráis. La cosa es que diríamos, en el caso de Santo Tomás, que el hombre viva es una cosa buena, pero cuando se añade esa circunstancia ya la cosa cambia. Otras veces puede poner el ejemplo, es bueno querer en un barco pues mantener el cargamento que se lleva de un sitio a otro, pero si hay una tempestad, pues digamos es mejor tirarlo a la borda para que el barco se salve y no se vayan todos a pique. Son este tipo de consideraciones. Volviendo a la del homicida, dice, por eso puede decirse que un juez justo con voluntad antecedente quiere que el hombre viva, pero con voluntad consecuente quiere colgar al homicida para que no mate a más gente. O diríamos en el caso de la tempestad está, con voluntad antecedente quiere mantener la carga del barco, pero con voluntad consecuente, viendo todo lo que está pasando, mejor es estirarlo y poder salvar el barco. De estos ejemplos lo aplica a Dios. De modo parecido, Dios quiere con voluntad antecedente salvar a todo hombre. Con voluntad consecuente y por su justicia quiere castigar a algunos. Sin embargo, no todo lo que queremos con voluntad antecedente lo queremos absolutamente, sino en cierto modo, porque la voluntad se relaciona con las cosas por lo que son en sí mismas, y en sí mismas son algo particular.
Por lo tanto, queremos algo en cuanto que lo queremos después de haber considerado todas las circunstancias particulares. Eso es querer con voluntad consecuente. O sea, un poco lo que diríamos el caso del juez. El juez, bien, en principio, pues tal persona es un hombre, quiere que viva, pero viéndola completamente lo que es esa persona y que es un homicida y que va a matar a otro, pues quiere colgarle. Y esto es querer, o sea, considerando ya todas las circunstancias particulares, es querer con voluntad consecuente. Por eso puede decirse que un juez justo quiere absolutamente colgar al homicida, pero en cierto modo quiere que viva. Es decir, en cuanto que es hombre, de ahí que tal acción pueda ser llamada veleidad más que absoluta voluntad. Resulta evidente así que lo que Dios quiere absolutamente lo hace, aun cuando lo que quiere con voluntad antecedente no lo haga, porque ahí Santo Tomás encuentra por una parte el Salmo que dice todo lo que Dios quiere lo hace, y por otra parte estas afirmaciones de la carta de San Pablo, que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Es cierto que si hubiera visto ahí Santo Tomás el texto en griego, se habría dado cuenta de que los verbos son diversos, mientras que en latín pasaban al mismo verbo. La frase de San Pablo hacía más bien referencia a un querer genérico, digamos, es un verbo más suave que el que se emplea para querer directamente y de manera absoluta una cosa. Pero más o menos la idea de Santo Tomás sobre voluntad antecedente y consecuente creo que es clara. Antecedente, considerando un aspecto genérico, que por supuesto es verdadero, pero consecuente ya con todas las circunstancias de la manera más concreta posible. En otro texto todavía incluso queda más claro, en el de Veritate. Aquí explica que la voluntad divina se distingue de manera conveniente en antecedente y consecuente. Aquí de nuevo hace referencia al Damasceno. Dirá que la voluntad antecedente es la acceptio de Dios que existe a partir de él, un poco lo que estaría en el designio así más genérico de Dios, mientras que la voluntad consecuente es concesio por parte nuestra, por causa nuestra. Intervenimos más nosotros con todos los detalles de la actuación. Y aquí lo vuelve a explicar. Para que esto resulte claro, se debe saber que en cualquier acción hay que considerar algo por parte del agente y algo por parte del que recibe la acción. Y como el agente es anterior de hecho y más principal, lo que se da por parte del que hace, del agente, es anterior naturalmente a lo que se da por parte de lo hecho, por tanto antecedente y consecuente. Como sucede en la naturaleza, aquí el ejemplo que va a poner es de tipo natural, que por parte de la virtud formativa que está en el semen, en una semilla o en el semen de los animales, se da el que se produzca un animal perfecto. Sin embargo, por parte de la materia que recibe, que a veces no está bien dispuesta, sucede que a veces no se produce un animal perfecto, como acontece en los partos de monstruos. Dejamos aquí también, por supuesto, el tema de que Santo Tomás no conocía, diríamos, la existencia de espermatozoides y óvulos y atribuía a la fuerza formativa el semen que procedía del varón y, diríamos, por parte, la parte femenina en cualquier animal tenía que ver, también hablaba de un semen femenino en cuanto a algo que recibía el otro y también tenía este influjo, pero más bien como algo que recibía, y puede darse el caso que, digamos, en la virtud del semen de por sí está esa posibilidad de producir un animal bueno, pero puede darse algo que impida que se desarrolle, que lleve a cabo, digamos, que cumpla lo que debe ser y al final nazca no un ser, digamos, no un animal en buen estado, sino lo que se llamaba un monstruo. Y así decimos, es propio de la primera intención de la naturaleza que se produzca un animal perfecto, pero el que se produzca un animal imperfecto es de la segunda intención de la naturaleza, la cual, al no poder comunicar la forma de la perfección por su indisposición, entrega aquello de lo que es capaz. Diríamos, se produce una indisposición, un mal de cualquier tipo, en este caso mal de tipo físico, y no se alcanza el resultado. Bien, dice, vamos a pasar esto a la consideración de Dios. De manera semejante hay que considerar la operación de Dios por la que actúa en las criaturas. Aunque Él en su operación no necesita de la materia y creó las cosas al principio sin ninguna materia preexistente,
lo que hemos dicho claramente. La acción de Dios en cuanto creador no es que requiera nada preexistente. Dice, ahora actúa en las cosas que creó primero, administrándolas con el presupuesto de la naturaleza que antes les dio. Es decir, una vez que existen las causas segundas, por supuesto que sigue actuando la causa primera, pero las causas segundas tienen también su propio dinamismo. Dice, y aunque podría quitar todo impedimento de la criatura, por la cual son incapaces de la perfección, sin embargo, según el orden de su sabiduría, dispone de las cosas según su condición, de manera que a cada uno le distribuye según su modo. Es decir, la actuación de Dios en las cosas podría hacer un milagro y que desaparecieran todo tipo de males, pero dice, según el orden de su sabiduría, dispone de las cosas según su condición. Como las cosas es posible que fallen, pues Dios permite que fallen. Aquí está, por supuesto, como veis, siempre está en todas estas cuestiones el misterio de la permisión divina del mal. ¿Por qué Dios permite el mal? Sobre todo entendiendo por mal, el mal radical, que es el apartamiento de la criatura respecto al Creador, el pecado que lleva pues, al apartamiento eterno de la condena. Evidentemente eso no sabemos por qué es. Ya dijimos en su momento que San Agustín esbozó la línea de explicación, que es absolutamente correcta, y recoge Santo Tomás, que Dios permite males, pero de algún modo se podrá sacar bienes de ellos, pero dar más detalles se nos escapa. En cualquier caso, en esto creo que la idea es muy clara. O sea, Dios permite que esas causas pues sigan según su, según su condición, según su naturaleza, y a veces pues van a fallar. Aquello que Dios ordenó a la criatura en cuanto que es de sí mismo, en cuanto que, es de Dios, se dice que es querido por Él como en primera intención o con voluntad antecedente, como lo que dijimos de la naturaleza. Lo propio es que las cosas sucedan pues, para que se produzca un animal perfecto. Pero cuando la criatura se ve impedida respecto a ese fin por su defecto, evidentemente un defecto que va a proceder, en el caso de una criatura libre, de su libre voluntad, sin embargo, Dios cumple en ella la bondad de la que es capaz. Y esto es como de su segunda intención, y se llama voluntad consiguiente. O sea, Dios deja que tal criatura no alcance su fin, en el caso de una criatura humana, no se aparte de él, no alcance la vida eterna, y, va a actuar por la vía de la justicia. O sea, se va a cumplir el designio de Dios porque tal criatura que no ha respondido a Dios y por su propia voluntad no ha querido responder a Dios, tendrá que recibir un castigo. Y ahí sería el tema de la voluntad consiguiente. Dice, así pues, Dios hizo a todos los hombres para la bienaventuranza. Se dice que con voluntad antecedente quiere la salvación de todos, porque lo propio de la naturaleza humana, tal como ha querido Dios, es que alcanzaran esa bienaventuranza. Pero porque algunos se oponen a su salvación, a los cuales el orden de sabiduría no tolera llegar a la salvación debido a su defecto, porque sería absurdo que se salvara a alguien que no quiere reconocer a Dios, cumple en ellos en cierto modo lo que corresponde a su bondad, es decir, los condena por su justicia. De este modo, al separarse del primer orden de la voluntad, caen en el segundo. Cuando no hacen la voluntad de Dios, se cumple en ellos la voluntad de Dios. En ese caso sería mediante el castigo. El defecto mismo del pecado, por el cual alguien se hace digno de la pena en el presente o en el futuro, no es querido por Dios, ni con voluntad antecedente, ni con voluntad consiguiente, sino solo es permitido por Dios, permitido por Él. Esto hay que tenerlo claro. Y dice, tampoco hay que entender de lo anterior que la intención de Dios se pueda frustrar, porque este que no se salva desde la eternidad ha sabido que no se iba a salvar, ni le ordena la salvación según el orden de la predestinación, que es el orden de la voluntad absoluta, sino que en cuanto es de su parte, le dio una naturaleza ordenada a la bienaventuranza. De la predestinación hablaremos inmediatamente, pero creo que esto más o menos queda claro. O sea, esta distinción, la voluntad antecedente se refiere como esa consideración de la naturaleza en general. De por sí Dios quiere que todos los que participen de esa naturaleza alcancen la vida eterna, pero como algunos libremente se separan de Dios, y eso evidentemente es permitido, Dios permite eso, pues al final con voluntad consecuente no quiere que alcancen la salvación porque
se han apartado libremente de él. Esto sería un poco el tema. Como veis, por supuesto está el profundísimo misterio, por esto os decía que aquí ya salimos de lo que es la teología natural para entrar en el tema de la fe, de la permisión del mal por parte de Dios, entendiendo mal en el sentido más fuerte, o sea, que una criatura racional no alcance su fin, porque pensad que en este planteamiento que estamos viendo, el que haya malas físicos, enfermedades, sufrimientos, por supuesto que eso puede dificultar mucho y puede ser muy doloroso, pero de por sí no impide alcanzar el fin. De hecho, por la muerte tendremos que pasar todos. El mismo Cristo pasó por la muerte, o sea que, digamos, todas esas dificultades, todos esos males, de por sí no van a impedir alcanzar el fin. Por eso son males, diríamos, más bien secundarios. El mal propiamente dicho es el quedar privado de la vida eterna. Pero bien, de eso no comento nada más, simplemente para que nos quede clara esa distinción entre voluntad antecedente, que tiene más bien ese sentido global de lo que corresponde a la naturaleza de algo, y voluntad consecuente ya con todas las circunstancias, con todo lo que se da en tal persona. En algunos, evidentemente, ahí está la aceptación de la gracia como obra de la misma gracia, en otros el rechazo como, digamos, algo que proviene de la maldad de esas criaturas, pero eso ya entraría en la voluntad consecuente. Pues cerramos ya esa división de voluntad antecedente y consecuente y vamos a decir algo, simplemente presentar algunas nociones de providencia y de predestinación. Santo Tomás mira la predestinación como una parte de la providencia. Fijaos que la explicación de la providencia de Dios, supuesto que Dios conoce, que Dios tiene voluntad, Dios ama, Dios es libre, es una cosa que sale sola. Fijaos, es necesario que haya providencia en Dios. Hemos demostrado que todo bien que hay en las cosas ha sido creado por Dios, pero en las cosas hay bien no solo por lo que se refiere a su naturaleza, sino además en cuanto al orden que dice al fin. O sea, la providencia va a tener que ver con el orden de las cosas a los fines, y especialmente al fin último, que es la divina bondad, según hemos visto. Por tanto, el bien del orden que hay en las criaturas ha sido creado por Dios, pero como Dios es la causa de las cosas por su entendimiento, es preciso que preexista en él la razón de cada uno de sus efectos, como ya hemos visto, de donde hay que concluir que es necesario que preexista en la mente divina la razón del orden que hay en las cosas respecto a sus fines. Ahora bien, la razón del orden que hay en las cosas respecto a sus fines es precisamente la providencia. O sea que, como veis, es muy claro. Las cosas tienen que alcanzar un fin, el orden de cómo alcanzan las cosas a sus fines está en la misma mente de Dios, pues en Dios tenemos la providencia. La argumentación, como veis, es bastante sencilla, aunque parte de esa noción de providencia que tiene que ver con la razón del orden de las cosas a sus fines. Y luego también Santo Tomás establece una distinción que es bastante interesante. La providencia comprende dos cosas: la razón del orden de los seres proveídos a su fin y la ejecución de ese orden, que se llama gobierno. Tenéis, por tanto, distinción entre providencia propiamente dicha y gobierno. En cuanto a lo primero, la providencia, Dios provee inmediatamente a todas las cosas, porque su entendimiento tiene la razón de todas, incluso de las ínfimas, de las más pequeñas, y porque a todas las cosas, y porque a todas las causas que encomendó algún efecto, las dotó de actividad suficiente para producirlo, para lo cual es indispensable que de antemano conociese en su razón propia el orden de tales efectos. O sea que, como veis aquí, Santo Tomás está diciendo, el que exista una providencia no quita que las cosas no actúen. El Señor sabe perfectamente lo que va a hacer cada cosa, cómo va a actuar, porque eso depende pues, de que Él ha establecido así las causas segundas. O sea que, como veis, la providencia en modo alguno se opone a las causas segundas. Esto al explicar lo que es la providencia. Y ahí dice, eso es algo inmediato. Dios conoce inmediatamente todas esas causas segundas, todo lo que van a hacer, etc. En cuanto a lo segundo, es decir, en cuanto al gobierno, la providencia divina se vale de intermediarios,
pues gobierna a los seres inferiores por medio de los superiores, pero no porque sea insuficiente su poder, sino porque es tanta su bondad que comunica a las mismas criaturas la dignidad de causas. O sea que fijaos, Santo Tomás nos está diciendo que en el tema del gobierno, la ejecución de la providencia, hay unas criaturas que influyen sobre otras para que vayan alcanzando el fin. Un poco todo lo que hemos visto acerca de las causas segundas. Esto lo vimos en las primeras lecciones. Una causa va interviniendo sobre otra, otra sobre otra, así pueden ir alcanzando el fin, aunque todas dependen de la causa primera. Pero aquí además es muy bonito, habéis visto esta frase que emplea Santo Tomás, que esto no es porque Dios tenga poder, no es porque Dios carezca de poder, como si dijera, bueno, es que como Dios no puede llegar a todo, solo se ocupa de lo principal y de las otras cosas se ocupa lo más pequeño, no. Se vale de intermediarios, no porque sea insuficiente su poder, sino porque es tanta su bondad que comunica a las mismas criaturas la dignidad de causas. Esta, digamos, es la clave de la argumentación. Y una vez que hemos visto así las cosas, pues ya el tema de la predestinación es bastante sencillo dentro del profundo misterio que es, porque la predestinación va a ser simplemente un aspecto de la providencia. Si hemos dicho que la providencia tiene que ver con el orden de las cosas a sus fines, tal como están en la mente de Dios, entre esas cosas podemos considerar la criatura racional, que está llamada a un fin sobrenatural. Entonces, el que la criatura racional alcance ese fin sobrenatural es lo que se va a llamar predestinación. Por supuesto, en una acción de Dios que no va a eliminar ni la contingencia ni la libertad de las criaturas, como hemos ido viendo. Fijaos, la explicación también sencilla. Compete a Dios predestinar a los hombres. Como ya dijimos, todos los seres están sujetos a la providencia divina. A la providencia pertenece ordenar las cosas al fin, como también hemos dicho. Pero las criaturas están ordenadas por Dios a un doble fin. Uno, desproporcionado por exceso con la capacidad de la naturaleza creada. Y este fin es la vida eterna, que consiste en la visión de Dios y que está por encima de la naturaleza de toda criatura, como ya hemos dicho. O sea que aquí veis que Santo Tomás está fijando en lo que llamamos fin sobrenatural, un fin que está por encima de la naturaleza de la criatura. Dice, el otro fin es proporcionado a la naturaleza creada, o sea, un fin que la naturaleza puede alcanzar con sus propias fuerzas, pero ese ahora nos interesa menos, o sea, cosas que la naturaleza podría alcanzar con sus fuerzas, pues vivir una vida de amistad unos con otros, producir determinados bienes, edificar casas, plantar viñas, tratar con los amigos, lo plantea Santo Tomás así. Pues bien, para que algo llegue a donde no puede alcanzar por las fuerzas de su naturaleza, como hemos dicho que es ese fin que es la visión de Dios, es necesario que sea conducido por otro, como lo es la flecha por el arquero. Y por esto, hablando con propiedad, la criatura racional que es capaz de la vida eterna, o sea, en la criatura racional existe la capacidad de la vida eterna, pero no es que tenga una potencia natural que pueda ser actualizada, diríamos, por las causas habituales, porque ya ha dicho que este fin excede digamos, es un fin por exceso respecto a la capacidad de la potencia creada, o sea, nos supera, sí, existe en nosotros esa capacidad, pero nos supera. Dice, llega a ella como si fuese conducida por Dios, pues la razón de esta transmisión preexiste en Dios, como preexiste en Él la razón del orden de todas las cosas a sus fines, en lo que hemos dicho, que consiste la providencia. Y puesto que la razón que el autor de una obra tiene de lo que se propone hacer es una suerte de preexistencia en él de la obra que ha de realizar, se sigue que a la razón de la antedicha transmisión de la criatura racional al fin de la vida eterna se le llama predestinación. Pues destinar es enviar. Como esa destinación, ese envío, ese movimiento de la criatura racional para que alcance al fin, antes tiene que estar en Dios de alguna manera, a eso se le llama predestinación. Y de este modo se entiende, se comprende que la predestinación en cuanto a sus objetos es parte de la providencia. O sea que, como veis, con esta explicación, la predestinación es simplemente parte de la providencia. Hemos dicho que la providencia es el orden de las cosas a sus fines, tal como está en la mente de Dios,
cuando nos estamos refiriendo ahí a la criatura racional que tiene que alcanzar un fin que le supera, a eso lo llamamos predestinación. Como veis, no es que esto, digamos, sea absolutamente claro, pero por lo menos el planteamiento de conjunto nos permite ir estableciendo un recorrido que se comprende bien. También uno puede decir, bueno, pero esto es la predestinación, y en el caso de los que no se salvan, la reprobación también lo presenta Santo Tomás. Dice: así pues, lo mismo que la predestinación es una parte de la providencia respecto a los que están ordenados por Dios a la salvación eterna, la reprobación es una parte de la providencia respecto a los que no han de alcanzar este fin. Por consiguiente, la reprobación no incluye solamente la presciencia, sino que, según nuestro modo de entender, le añade algo, como lo añade a la providencia según hemos visto. Pues así como la predestinación incluye la voluntad de dar la gracia y la gloria, la reprobación incluye la voluntad de permitir que alguien caiga en la culpa y por la culpa aplicarle la pena de la condenación. O sea, no es que Dios mueva la culpa o Dios predestine a la culpa. Tal cosa no se puede decir, es absurdo. Simplemente Dios va a permitir que tal persona caiga en la culpa. Va a permitir que, digamos, esa debilidad de la naturaleza, esa limitación de la naturaleza, pues falle y por tanto tal persona no alcance la vida eterna. Aquí, como veis, siempre está, que es el problema que hay de fondo de todo, el profundo misterio, es el tema de la permisión del mal. Por cierto, sobre este tema de la permisión del mal, ya os comenté que es muy interesante como lo plantea el Catecismo de la Iglesia Católica, y hay una obra que merece la pena leer, aunque creo que sigue ahora agotada. Me parece que en italiano se podía conseguir todavía, que es Il Male del cardenal Journet. Lo escribió bastante antes de que le hicieran cardenal. Es un librito que está francamente muy bien hecho y trata todos estos problemas. Os lo pondré en la descripción del vídeo por si a alguien le interesa. Bien, y luego también Santo Tomás explica algunas de estas cuestiones empleando la terminología más bíblica de la elección. En la Biblia no se habla tanto de predestinación, pero sí aparece alguna vez, pero también se habla de la elección. Fijaos, según nuestra manera de concebir, la predestinación presupone una elección y la elección un amor. La razón de esto es porque la predestinación, según hemos dicho, es una parte de la providencia. Y la providencia, lo mismo que la prudencia, es, como también dijimos, una razón existente en el entendimiento, que manda que se ordenen algunas cosas al fin. Pero como no se manda que algo se ordene a un fin si previamente no se quiere el fin, se sigue que la ordenación de algunos a la salvación eterna presupone, según nuestro modo de concebir, porque en Dios todo esto es una cosa única, según nuestro modo de concebir, que Dios quiera su salvación, y en esto interviene la elección y el amor. El amor, por cuanto quiere para ellos la salvación eterna, pues hemos visto que amar es querer el bien para alguno, y la elección, por cuanto quiere que esté bien porque quiere este bien para unos con preferencia a otros, puesto que reprueba a algunos, en el sentido que hemos visto antes la reprobación. Fijaos de todos modos aquí la advertencia esta. Adviértase, sin embargo, que la elección y el amor no guardan en Dios el mismo orden que en nosotros. En nosotros la voluntad que ama no es causa del bien, sino que por el contrario, es un bien preexistente el que incita a amar. O sea, igual que nuestro entendimiento, nuestra voluntad dependen de algo preexistente. En el caso de Dios, no. Y de aquí que elegimos a alguien para amarle. Y por esto en nosotros la elección precede al amor. Pero en Dios sucede lo contrario, porque su voluntad, por la que quiere el bien para alguien amándole, es causa de que éste obtenga tal bien, con preferencia a los otros. Y de este modo se comprende que, a nuestra manera de entender, el amor precede a la elección y la elección a la predestinación, y por consiguiente que todos los predestinados son elegidos y amados. Aquí, por otra parte, también Santo Tomás
hace referencia pues, a toda una serie de expresiones bíblicas. Os irían sonando textos sobre todo de la carta de San Pablo a los Romanos, donde empleaba un poco esta misma terminología. Solo que Santo Tomás la presenta de una manera más rigurosa, más filosófica, más especulativa, por decirlo así. Y luego, dentro de uno de los aspectos especialmente misteriosos de la predestinación, y en esto Santo Tomás va a insistir mucho, que la causa de la predestinación está solo en Dios. No es que sea una previsión de nuestros méritos, como si uno hace un mérito por su cuenta, Dios prevé que tal persona va a hacer un mérito y ya por eso la predestina. Aquí Santo Tomás sigue las enseñanzas de San Agustín, recogidas por la Iglesia. Esto salió, por ejemplo, en el Concilio II de Orange, cuando es cierto que fue un concilio muy pequeñito, de pocos obispos, pero lo aceptó el Papa y estas enseñanzas agustinianas se difundieron mucho y luego fueron recibidas en otros concilios. El comienzo de la fe, por el cual podemos comenzamos a poder hacer cualquier cosa buena, la fe es una gracia de Dios. O sea, la fe no es una cosa que podamos merecer. El que nosotros tengamos fe, que hayamos respondido a Dios, todas estas cosas son siempre algo previo de Dios. No es que Dios lo da y ahora a ver lo que hace, lo que hace cada uno, como si ya Dios previera que una persona va a responder coherentemente a la fe y ya luego pues le da todas las gracias. San Agustín en algún momento pensó esto, pero luego se dio cuenta de que eso no era adecuado con lo que explicaba San Pablo en la carta a los Romanos. Como veis, es lo que os decía al principio, en este tema ya estamos fuera de la teología natural, estamos propiamente en la teología, basándonos en la Sagrada Escritura, pero nos van saliendo cosas acerca de la trascendencia de Dios, cómo la manera correcta de entender la trascendencia de Dios puede llevar a que captemos mejor cosas de la Sagrada Escritura y por eso lo estamos viendo aquí. Fijaos este artículo que es especialmente denso y largo sobre el tema de las causas de la predestinación. En concreto, ya veis que ocupa bastante, es del artículo 5 sobre si hay causa de la predestinación. Vamos a verlo porque aquí sale un poco como el resumen de muchas cosas que está diciendo Santo Tomás. Dice, como la predestinación, según hemos visto en los artículos 3 y 4, incluye la voluntad, la razón de la predestinación será la misma que la razón de la voluntad divina. Respecto a esto hemos dicho que no es posible asignar causa a la voluntad de Dios por parte del acto de querer. O sea, no es que tú puedas forzar a Dios a querer una cosa, eso carece completamente de sentido, porque cualquier cosa que tú quieras hacer es porque Dios te está moviendo como causa primera, a ti causa segunda, para que lo hagas. Con lo cual no es que la causa segunda pueda mover a la causa primera. Dice, respecto a esto hemos dicho que no es posible asignar causa a la voluntad de Dios por parte del acto de querer, si bien se le puede asignar motivo por parte de las cosas que quiere, en cuanto Dios quiere que una cosa sea por otra. O sea, dentro del orden que hay de las causas segundas, pues si una depende de otra, una produce otra, etc. O sea, Dios puede querer que una cosa se dé mediante otra, que la gracia se dé mediante los sacramentos, por ejemplo. De ahí que nadie se haya obcecado hasta el punto de sostener que los méritos sean causa de la predestinación por parte del acto del que predestina. Como si tú pudieras hacer una cosa completamente independiente de Dios, luego Dios se fija, mira lo que ha hecho este, pues entonces a este le voy a predestinar. No. Lo que aquí se discute es si la predestinación tiene alguna causa por parte de sus efectos, o lo que es lo mismo, si Dios predeterminó que Él daría a alguien el efecto de la predestinación por algún merecimiento. O sea, dentro de lo que es el efecto de la predestinación, el que se consiga el fruto de la predestinación, si eso viene por algún merecimiento. Y aquí Santo Tomás hace como una pequeña historia de las opiniones. Pues bien, hubo quienes dijeron que se preordenó a algunos al efecto de la predestinación por méritos adquiridos con anterioridad en otra vida. Un poco en la opinión de Orígenes, que esto tenía una base platónica, habían existido las almas y según lo que habían hecho en esa otra vida les correspondía aquí una cosa u otra. Quien sostuvo que las almas humanas fueron creadas al principio y que con arreglo a la diversidad de sus obras
ocupan en este mundo diversos estados, unidas a los cuerpos. Pero el apóstol excluye esta opinión al decir, cuando aún no habían nacido ni habían hecho cosa alguna buena ni mala, no por las obras, sino por el que llama, se dijo que el mayor serviría al menor. La exégesis que hace San Pablo del tema de Esaú y Jacob. Otros dijeron que la razón o causa del efecto de la predestinación son los méritos preexistentes en esta vida, y así los pelagianos sostuvieron que el principio del bien obrar procede de nosotros y la consumación de Dios, o sea, que nosotros comenzamos y Dios nos ayuda y terminamos. Y que por tanto el motivo que se dé a uno y no a otro el efecto de la predestinación, que uno se salve u otro no se salve, proviene de que el primero suministró el principio preparándose y el segundo no. O sea, yo por mi cuenta me he preparado y como Dios ve que me he preparado, pues me va a dar la gracia para que haga el bien. Pero contra esta opinión dice el apóstol que de nosotros no somos capaces de pensar algo como de nosotros mismos y no es posible hallar un principio anterior al pensamiento. Por consiguiente, no se puede decir que haya en nosotros principio alguno que sea motivo del efecto de la predestinación. Por eso dijeron otros que la razón de la predestinación son los méritos que siguen a su efecto. Y esto quiere decir que si Dios da la gracia a alguno y predeterminó que se la había de dar, es porque previó que había de usar bien de ella. O sea, como si dijéramos, Dios conoce a fulanito y como prevé que usaría bien de la gracia, pues se la da. Dice, como a la manera como el rey da un caballo a un soldado que sabe ha de usar bien de él. Dice, pero estos parecen haber distinguido entre lo que pertenece a la gracia y lo que pertenece al libre albedrío, como si el mismo efecto no pudiese provenir de ambos. Es indudable que lo que procede de la gracia es efecto de la predestinación, pero esto no se puede poner como razón suya, puesto que está incluido en ella. Claro, digamos, el hecho de que tú vayas a responder a esa gracia ya es una gracia, con lo cual no lo puedes poner como causa de recepción esa gracia. Dice, si pues hubiera de nuestra parte alguna cosa que fuera razón de la predestinación, habría de ser distinta del efecto de la predestinación, pero lo que procede de la predestinación y del libre albedrío no lo es, por lo mismo que no son cosas distintas lo que procede de la causa primera y de la segunda, y la providencia divina produce sus efectos por las operaciones de las causas segundas. Por consiguiente, lo que se hace por el libre albedrío proviene de la predestinación, porque no es que el libre albedrío actúe por su cuenta completamente separado de Dios, completamente separado de la gracia. Dice, en vista de esto, se ha de decir que podemos considerar, fijaos esto que hemos expuesto antes, porque veremos en la próxima sesión que de facto es lo que vinieron a decir los jesuitas al hablar de estos temas. En vista de esto, se ha de decir que podemos considerar el efecto de la predestinación de dos maneras, una en particular, y de ese modo no hay inconveniente en que un efecto de la predestinación sea causa de otro, el posterior del anterior en el orden de la causa final y el anterior del posterior en calidad de la causa meritoria, que viene a ser como una disposición de la materia. Es como si dijéramos que Dios predeterminó que había de dar a alguien la gloria por los méritos contraídos y que había que darle y que le había de dar la gracia para que mereciese la gloria, pero tanto una cosa como otra siempre procede de Dios. La otra manera, como se puede considerar la predestinación, es en común, en general, y así considerada es imposible que el efecto de toda la predestinación en conjunto tenga causa alguna por parte nuestra, porque cuanto de lo que se ordena la salvación hay en el hombre, todo está comprendido bajo el efecto de la predestinación, incluso la misma preparación para la gracia, porque la preparación para la gracia también es una gracia. Pues ni ésta se hace sin el auxilio divino, según leemos en Jeremías. Conviértenos, Señor, a ti y nos convertiremos. O sea, que nosotros nos convirtamos depende de que Dios nos convierte. Sin embargo, la predestinación, en este sentido, tiene por causa, por parte de sus efectos, la bondad divina, a la que se ordena todo el efecto de la predestinación como a su fin y de la que procede como su causa motriz. O sea que, por tanto, como veis,
al final, la causa de la predestinación es Dios mismo. Santo Tomás ha hecho todas estas distinciones, incluso fijándose no tanto en el acto de la predestinación, que acto en cuanto tal se identifica con Dios mismo, sino toda esta serie de efectos. Y lo que hemos visto, quizá más importante, menos importante para la teología, pero sí más para la filosofía, todo esto que Santo Tomás ha dicho que no se puede separar la causa primera de la causa segunda. O sea, como si fueran cosas completamente, o sea, evidentemente la causa primera y la causa segunda son cosas distintas, pero no es que la causa segunda pueda actuar como de una manera completamente separada de la causa segunda. Eso no es así. Fijaos, estos parecen haber distinguido entre lo que pertenece a la gracia y lo que pertenece al libre albedrío, como si el mismo efecto no pudiese provenir de ambos. Y aquí hacía referencia a estas cuestiones. Evidentemente, Dios también es causa primera en cuanto a cosas que no son de la gracia, pero tú lo que no puedes es separar la causa primera de la causa segunda en su actuar. Terminamos ya la clase con este punto, continuamos la siguiente justo explicando esta cuestión y vemos otros modos de explicar estas cosas diversos del de Santo Tomás. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.